Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hoy vamos a centrarnos en ese versículo, Él mismo, y ese Él se refiere a Jesucristo. Está hablando al pueblo de Dios, está hablando a los creyentes, lo dijimos la semana pasada, hijitos míos. Les está diciendo el por qué les está escribiendo, el propósito de sus palabras. Os escribo estas cosas para que no pequéis. El deseo de Dios para su pueblo es que viva en santidad, pero reconociendo que todavía batallamos con la carne y que hay opción de pecar, hay una esperanza. Si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre. Y explicamos que la palabra abogado allí es la palabra parácletos, la palabra que se utiliza para consolador, cuando se habla especialmente del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y dice que tenemos a Jesucristo el justo como ese abogado ante el Padre. Y luego dice, Él mismo, refiriéndose a Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Y por qué he dicho que hoy será una enseñanza un poquito quizá más extensa? ¿Y por qué necesito que presten mucha atención? Concretamente por esa expresión, por los del mundo entero. Porque esa expresión es la que divide a muchos creyentes. Porque van a haber un grupo de creyentes que va a decir, Jesús murió por todos. Y va a haber otro grupo de creyentes que va a decir, Jesús murió por su pueblo. Y unos le van a decir, no, porque aquí dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, su pueblo, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. O va a haber Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. O va a haber textos que dice Dios retarda su promesa, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces ese grupo le va a citar esos versículos y otro grupo le va a citar otros versículos. Y nosotros vamos a tener que ir a la palabra y preguntarnos qué grupo tiene razón, porque todos citan Biblia. Los que te dicen que Jesús murió por todos, citan Biblia. Y los que te dicen que Jesús murió por su pueblo, no citan el Corán, citan Biblia. Entonces, a pesar de que ambos citan Biblia, tenemos que ir a una realidad. Nuestro mayor trabajo como lectores de la palabra, pero especialmente como predicadores, no es citar Biblia, es citarla bien. Nuestro mayor trabajo no es leer un versículo, es entender ese versículo en su contexto. Sobre todo por la frase que ya hemos dicho muchas veces, un versículo fuera de contexto solo sirve para crear un pretexto. Y si yo saco este versículo fuera de todo lo que dice la Biblia, pues voy a decir una realidad. Jesús es la propiciación por los pecados de su pueblo, porque cuando dice nuestros, ¿se refiere a quién? A esos creyentes, ¿no? Hijitos míos. Pues esos hijitos míos y yo, nosotros, Jesús es propiciación por nuestros pecados. Pero luego dice, y por el mundo entero también. Entonces vamos a tener que hacernos preguntas. Hoy voy a trabajar con vuestra mente. Hoy vamos a citar una cantidad de versículos exagerada, porque al final traeré unas conclusiones que espero que entendáis. Y yo solo pido una cosa. Yo no tenía esta posición que tengo hoy respecto a esta enseñanza. La posición que tengo hoy la tuve después de estudiar más a fondo la Escritura. Tengo muy buenos hermanos que no comparten esta posición, pero es la de la iglesia. Y si alguno hoy aquí se lleva un susto, va a ser bueno. Los que han hecho el curso de membresía no, porque ya la conocen. Los que están por hacer el curso de membresía, hoy descubrirán una de las cosas más controversiales. Y es esta. Antes de nada, vamos a ir primero a una palabra. Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Antes de ir al mundo entero, vamos a quedarnos con la propiciación y rápidamente vamos a ver una cosa. Primero, dos cosas que quiero decir.
¿Qué significa propiciación? Porque muchos leemos este texto y ni siquiera sabemos qué significa propiciación. Hay definiciones muy técnicas de lo que significa propiciación, pero la definición más sencilla y algo que aprendí yo es que cuando predico a la iglesia tengo que dar definiciones sencillas. Y tú dirás, ¿por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo nivel académico, el mismo conocimiento teológico. Y a veces algunos predicadores quieren alardear de cuánto griego y hebreo saben. Y está bien a veces decir esta palabra significa esto en griego. Por ejemplo, cuando vayamos a la palabra mundo entero, esa palabra mundo, miren, para alardear, no es por alardear, pero para que lo sepan, esa palabra mundo en el original griego es cosmos. Ahora déjenme hacerte una pregunta. Si yo te digo cosmos, ¿tú piensas en la gente o piensas en algo mucho mayor? Tú piensas en el universo. Cuando tú lees cosmos, y si tú hablas con gente de ciencia y de astronomía y estas cosas, dices el cosmos, ¿tú piensas en qué? En la Tierra, pero también piensas en qué, en Saturno, en Plutón, en Venus, las constelaciones. Pues la palabra mundo ahí es cosmos. Y si realmente digo que Jesús es la propiciación nuestra y por las del cosmos entero, muchas personas pueden llegar a pensar que Jesús murió por las estrellas, que Jesús murió por los ángeles, que Jesús murió por todo lo que ha sido creado. Por eso es importante entender las cosas en su sentido original y en su contexto. La palabra propiciación, de una manera sencilla, diría que es esto. Significa la obra mediante la cual apaciguamos la justa ira de Dios. Dios está irado y Dios está irado con motivo. El pecado provoca la ira de Dios. Y Dios, en su santa y justa ira, tiene una consecuencia determinada para el pecado. Es derramar su ira. Si Dios se ira y castiga el pecado, cuando Dios castiga el pecado, es la santa ira de Dios castigando el pecado. Por eso muchas veces se define la condenación eterna como el lugar de la ira de Dios. Cuando Dios castiga al pueblo, vemos que se refiere a la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Así que Dios es un Dios que se puede airar. La Biblia dice que Él es lento para la ira, no que no tiene ira. Y que tenga ira no significa que deje de ser amor, porque Dios es totalmente amor. Y es totalmente justo y es totalmente santo. Dios no deja uno de sus atributos a un lado cuando manifiesta otro. Cuando Dios condena y cuando Dios salva, es lo mismo. Sigue siendo el mismo Dios. Ahora que voy a condenar, dejo de ser bueno, dejo de ser misericordioso. No, sigue siendo bueno, sigue siendo misericordioso, pero también es justo, también es santo. Por eso la Biblia a veces hace esa comparación. Dios es amor y es fuego consumidor. Entonces, cuando el hombre peca, eso provoca ira en Dios. Provoca ira en Dios. Y la propiciación es el acto mediante el cual, o la obra mediante el cual Dios queda calmado. Su ira es apaciguada. Algo se ha hecho que ha satisfecho la justicia de Dios. Algo se ha hecho que ha frenado la ira de Dios. Algo ha pasado que ha calmado la ira de Dios. Y junto a propiciación, algunos pueden llegar a pensar en esa palabra que se llama propiciatorio. Encima del arca había una tabla de oro y era el propiciatorio. Y en el Antiguo Testamento a veces aparece y vemos que, por ejemplo, dice, y Dios hablaba con él desde el propiciatorio o encima del propiciatorio. O se hacían cosas en el propiciatorio con el fin de calmar la ira de Dios. ¿A qué se refiere ese texto cuando dice que Jesús es propiciación por nuestros pecados? ¿Cómo está Dios con el mundo si el mundo está en pecado? Antes de estar en Cristo, ¿cómo estaba Dios con nosotros? Airado. El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Dios no está contento con ellos, están pecando, están rebelándose contra Él, están ofendiendo su santidad y Dios se aira. Dios está airado sobre ellos. Como veremos antes, el que no cree en Él, la ira de Dios permanece sobre él. No la ira de Dios viene, la ira de Dios permanece sobre él. Porque aquel que no está en Cristo tiene ya la ira de Dios.
Pero entonces dice que Jesús ha sido propiciación por nuestros pecados. Es decir, Jesús, como aquel cordero que se sacrificaba y rociaba su sangre y calmaba la ira de Dios cuando el pueblo pecaba, esa obra expiatoria, esa obra que hizo Jesús para pagar por nuestros pecados, esa sangre derramada calmó la ira de Dios sobre nosotros. Y ahora ya no tenemos sobre nosotros la ira de Dios, sino que tenemos la gracia de Dios, la bondad de Dios, las promesas de Dios, la bendición de Dios. ¿Pero por qué? Porque Cristo ha sido propiciación por nuestros pecados. Pero si yo digo que ha sido propiciación por los pecados de todo el mundo y lo entiendo así, ¿qué estoy diciendo? Que ahora Dios no está airado con nadie. Porque Cristo ya ha calmado los pecados de todo. Entonces, ¿a quién va a condenar Dios? Si Dios no nos condena porque ya no está airado con nosotros, y entiendo que ese texto dice que también ha sido propiciación por todas las personas, entonces Dios no va a condenar a nadie, porque Dios ya no está airado con nadie. Eso nos lleva a una contradicción, que la Biblia no dice que Dios está contento con el impío, que la Biblia no dice que Jesús ha salvado al impío. La Biblia no dice esas cosas. Primero, la palabra propiciación tenemos que entenderla porque debemos entender qué quiere decir luego aquello. La palabra propiciación aparece pocas veces en el Nuevo Testamento. Yo quiero que leamos unos versículos. Romanos 3, 25 y 26 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Y está hablando de Jesús. Lo exhibió públicamente en aquella cruz, en el momento de su sacrificio. Lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios estaba mostrando, al sacrificar a su Hijo, al matar a su Hijo en aquella cruz, al dejar morir a su Hijo en aquella cruz, Dios estaba mostrando su justicia. Dios estaba mostrando que el pecado tiene consecuencias. Dios estaba mostrando que Él no pasa por alto el pecado. Dios estaba mostrando que Él es santo. Y Dios estaba mostrando que Él es justo. ¿Cómo? Al dejar morir a su Hijo en la cruz. Porque si hubiera pasado por alto el pecado, tú hubieras dicho, qué Dios bueno, pero sería justo. Imagínate que violan a tu hija, vas al juicio y tienes un juez muy bueno que te dice, ¿sabes qué? Voy a perdonar al violador, que lo noto bien arrepentido. ¿Cómo te vas a ir después de ese juicio? Contentísima, diciéndole a la gente, qué suerte que tuvo ese violador, qué juez tan bueno le tocó. Tú le vas a llorar a ese juez y le vas a decir, me parece muy bien que usted sea compasivo, me parece muy bien que usted sea bueno, pero usted tiene que hacer justicia. Es un juez. Usted no está ahí solo para mostrar compasión, sino para hacer justicia. Imagínate que Dios ahora mira a todos los judíos y les dice, ¿sabes qué? Voy a ser bueno con Hitler, porque al final me parece que el hombre tuvo problemas en la infancia y voy a pasar por alto lo que ha hecho. No sería justo. Si Dios pasa por alto el pecado, no es justo. Él es bueno, pero Él es justo. Y como es bueno, Él entregó a su Hijo a morir en tu lugar. Pero como es justo, su Hijo tuvo que morir. Porque si no hubiera entregado a su Hijo, dirías, es bueno, nos ha perdonado y punto. Pero no, sería justo. Pero Él lo entregó para mostrar su gracia y bondad y lo dejó morir para mostrar su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica, ¿a quién? ¿A quién justifica? Al mundo entero, al que tiene fe en Jesús, al que tiene fe en Jesús. Por eso Juan 3:16 dice algo similar. Dios entregó a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no lo entregó para el mundo, lo entregó para los que crean en Él. Porque si tú no crees en Jesús, lo que Jesús hizo para ti no sirvió de nada. Si tú no crees en Jesús, la muerte de Jesús para ti no tiene beneficios de salvación.
Porque la salvación es para los que creen en Él, para que Él sea el justo y justifique al que tiene fe en Jesús. Porque somos salvos por gracia mediante la fe, y la fe en Cristo solamente. Romanos 2:5 dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo al pecador? Por tu terquedad, porque tú no te has arrepentido, porque tú no has creído el evangelio que estás teniendo sobre ti. La ira de Dios preparada ¿para cuándo? Para el día del juicio. Pero mira que ha dicho Pablo: por tu corazón no arrepentido, sobre ti ¿qué hay? Yo os voy a ir preguntando hoy porque quiero que ustedes mismos respondan las cosas. ¿Sobre ti qué hay si no te has arrepentido? Pero si yo digo que Jesús ha sido propiciación por todos, ya no hay ira. Entonces Juan y Pablo se están contradiciendo, o es que Juan no está queriendo decir realmente que todo el mundo ha sido librado de la ira de Dios. Igual Juan está queriendo decir otra cosa. Lo veremos luego cuando se enseñe cómo la palabra mundo es usada de muchas maneras. Porque, por ejemplo, el mismo Juan luego nos va a decir: no améis el mundo. Y mundo ahí no significa gente. Entonces, la importancia del contexto, la importancia de cada palabra. Quiero que veáis estos textos para que entendáis que si no hay arrepentimiento, un ser humano que no está arrepentido, un hombre no arrepentido sobre él tiene ira. La propiciación hemos dicho que es el satisfacer la ira de Dios. Sobre nosotros ya no hay ira, porque hemos sido justificados por la fe en Cristo y ahora Jesús para nosotros ha hecho propiciación. Ahora Dios nos mira y ve la justicia de Jesús en nosotros y ya no está irado. Pero aquel que no está arrepentido, sobre él tiene ira. Mira lo que dice Juan 3:36, no 16, Juan 3:36. Por eso es importante no solo pegar en la mochila y en el coche Juan 3:16, pégate Juan 3 entero. Porque Juan 3 habla de nacer de nuevo, Juan 3 también habla de condenación, y solo la gente se sabe Juan 3:16. Pero en Juan 3:36 mira qué dice, justo después, un poquito después de Juan 3:16 dice: el que cree en el Hijo tiene vida. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, no dice viene sobre él, permanece sobre él. Y si permanece, ¿qué significa? Que ya está, ¿verdad? Yo ahora estoy aquí. Y si pasa una hora y te preguntan ¿dónde está Juan Manuel? Le dices: permanece allí. Sigue en el mismo sitio. Si la ira de Dios permanece sobre aquel que no sigue a Cristo, es porque la ira de Dios ya estaba. ¿Qué ha dicho Pablo al no creyente? Por tu corazón no arrepentido, estás acumulando, no que no tengas, la estás acumulando. Acumular es señal de que de juntar más y más, ¿verdad? Si tú me das algo y yo voy acumulando, voy haciendo una montaña mayor. Pablo ha dicho: por tu terquedad, por tu desobediencia, sobre ti estás acumulando más y más ira santa de Dios. Y Juan nos enseña que aquel que no tiene al Hijo, sobre él la ira de Dios permanece. Entonces Juan y Pablo están diciendo lo mismo, no se contradicen. Y este Juan es el mismo de nuestra carta, ¿eh? El Juan del Evangelio es el Juan de las cartas. Sí, que no se puede contradecir. No puede ser que Juan diga que ahora la ira de Dios permanece sobre el impío y en su carta después nos diga que Dios ya no está irado porque Jesús ha sido propiciación por todos. No se puede contradecir. Mira que dice Romanos 5, 9 y 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, ¿de qué seremos salvos? De la ira de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha sido propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué hemos dicho que era propiciación? Calmar la ira de Dios. Nosotros no la teníamos cuando tú y yo estábamos en el mundo, la ira de Dios estaba aquí, ¿verdad? Pero ahora hemos sido justificados por su sangre y hemos sido salvos ¿de qué? De esa ira que teníamos sobre nuestra cabeza. Porque Jesús ha hecho propiciación. Pablo está hablando a los creyentes. Porque si cuando éramos enemigos fuimos
reconciliados con Dios por medio de ¿qué? De la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Jesús calma la ira de Dios, Dios ya no es nuestro enemigo. Ahora Dios se vuelve nuestro Padre, nuestro amigo. Aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, como somos enemigos de Dios por estar en el mundo, la ira de Dios está sobre nosotros. Pero Jesús ha venido y nos ha reconciliado, ¿cómo? Por la propiciación. Jesús ha cogido al hombre que está mundano, al Dios que está aquí enfadado con él, y les ha hecho darse la mano otra vez. Yo he pagado, yo he dado mi sangre, haced las paces. Es una manera de hablar. Quiero que me entiendas, no fue exactamente así, pero es una manera ilustrativa de mostrarte, hacer las paces. ¿Cómo? Yo he pagado, Padre. Ya está, ya puedes calmarte. Ya no tienes que enfadarte. Yo he muerto por sus pecados. Yo he pagado con mi sangre. Como los corderos que eran sacrificados, yo he pagado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora el mundo no tiene pecado. Si tú entiendes mundo ahí, todas las personas o todo el planeta, estás diciendo que el mundo ya no tiene pecado. No quiere decir eso. Porque entonces, si decimos que Jesús ha quitado el pecado del mundo, caemos en una de las peores herejías contra el cristianismo, que se llama universalismo. Y es el hecho de pensar que el mundo es salvo. Y muchos han enseñado eso. Tomando esos versículos, muchos han dicho que Jesús pagó por todos los pecados del mundo y por lo tanto, el mundo es salvo. Y ya no hay condenación, sino que todo el mundo vida eterna, pero no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Hemos sido reconciliados. Él ya no está irado. Pero ahora te pregunto, ¿el mundo está reconciliado con Dios? Entonces Juan se equivoca o no entendemos la palabra mundo ahí. ¿Por qué? Si Juan dice que él ha sido propiciación por el mundo entero, entonces el mundo entero ha sido reconciliado con Dios. Entonces, ¿para qué predicamos el evangelio? Entonces, ¿para qué Pablo dice que tenemos el ministerio de reconciliación y le estamos gritando a las personas reconciliados con Dios? ¿Para qué salen nuestros hermanos a las calles a predicar cada día si él ya ha hecho propiciación? Entonces, tenemos que ir atando, hermano, no es un versículo y defender mi postura con un versículo, es que dice toda la Biblia. Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. Y lee ahora, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ya no es del mundo, ahora es del pueblo. ¿Qué pueblo es ese? Pues probablemente los que Juan está diciendo, ha hecho propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Juan, ¿de qué cultura es? Judío. Y dijimos que la carta está destinada principalmente ¿para qué cultura? Judíos. ¿Tú sabes lo que pensaba un judío en aquella época? ¿Sabes de quién pensaban ellos que era Dios? Solo de ellos. Ellos pensaban que solo de ellos. Cuando un judío escuchaba, Dios va a enviar al Mesías para su pueblo, el judío pensaba, solo judíos. Cuando el judío pensaba, Dios va a salvar a su pueblo, solo judíos. Cuando el judío escuchaba, Dios va a salvar a su pueblo y al mundo entero, lo que el judío entendía no es cada persona. El judío entendía los judíos y otras personas. Los judíos y otras naciones. Cuando Dios le da una promesa a Abraham, mira qué interesante. Abraham, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Déjame decirte una cosa y es sencilla. ¿Han sido todas las naciones y familias de la tierra benditas en Abraham? No. ¿A qué se refiere Dios en esa promesa? Abraham, la promesa no es solo para los judíos. En ti, Abraham, habrán familias de Ecuador bendecidas. En ti, Abraham, habrán familias de Perú. Habrán judíos y habrán gentiles.
Habrá gente de Brasil, de España, de todas las naciones, Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, en ti, en la promesa de ser mi pueblo, habrá gente de toda lengua, tribu y nación. Y es una manera de decir, habrá gente de todo el mundo. Pero no estamos diciendo cada persona, sino de todos los lugares. Y cambia completamente el sentido. Y claro que va a haber alguien que va a decir, claro, tú lo lees así porque tú eres calvinista. Y tú tienes que justificar tu postura. Es interesante, cuando hablas de eso te dicen que eres calvinista. Y cuando le dices, no, tú dices otra cosa, te dicen, yo no soy arminiano, yo soy bíblico. Hermanos, yo no quiero decirte qué debes ser, si arminiano o calvinista. Yo quiero decirte que entiendas la Biblia. Y que lo creas en tu conciencia, con plena seguridad. Es más, yo te puedo asegurar que tengo amigos que dicen, no, yo creo firmemente que aquí significa que Jesús murió por cada persona del planeta. Ok, y sé que son salvos, porque sé que son creyentes, porque eso no les va a quitar su salvación. Lo raro es que a la inversa, si yo les digo, no, yo creo que Jesús murió por su pueblo, te llaman directamente endemoniado, hereje, te vas al infierno. ¿Te has dado cuenta? Tú a ellos los ves como, sigues siendo mi hermano, aunque esto no lo veamos diferente, y ellos te ven a ti como heredero del infierno. Es interesante, porque yo vengo del otro lado, y yo sé que directamente cuando alguien te dice, yo creo en la predestinación, los salvos siempre salvo, y ya te ponen como si fueras, para muchos de ellos están los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, los musulmanes y nosotros. O sea, estamos al final de la fila. Y te ponen nombres así como los salvos siempre salvo. Tú nunca te has llamado así. Yo le digo a la gente, hermano, yo solo predico Biblia. O sea, yo no me pongo a citar en mis sermones libros de gente. Yo cito Biblia, explico Biblia, predico Biblia. Pero yo entiendo esto. Y si de verdad crees que soy un hereje, hijo del infierno, ora por mí, porque te aseguro que lo hago con todo temor. Pero cuando tú me dices mundo, vamos a ver muchas palabras ahora. El título del siguiente punto es este. El problema de la palabra mundo. Lo he llamado así. ¿Sabes qué es lo bueno? Que si toda la vida hubiera estado en este lado de la doctrina, yo no entendería cómo me ven muchos. Pero es que yo vengo del otro lado. Yo vengo del otro lado. Y yo amo a muchos hermanos que están ahí, a pesar de que muchos me odien. Pero bueno, por ahí todavía queda alguno bueno que dice, yo no comparto eso con Juan Manuel, pero no me cae del todo mal. Vamos a ver el problema de la palabra mundo. ¿Y cómo vamos a ver el problema de la palabra mundo? Vamos a ver la palabra mundo en la Biblia. Y vamos a analizar si siempre significa lo mismo. Porque la pelea está en creer que la palabra mundo siempre significa todas las personas. Todas las personas. Pero vamos a ver si en la Biblia la palabra mundo siempre significa todas las personas. Juan 3, capítulo 3, versículo 16. Voy a empezar por el bueno, venga. Pero nos vamos a ir hasta el 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, la interpretación arminiana, aunque no les guste lo que les voy a decir hoy, es la interpretación católico-romana. La interpretación católico-romana de este pasaje es así. Jesús ha muerto por todos y ahora ellos deciden si quieren aprovechar la muerte de Jesús. Esa es la opción católico-romana. Y esa es la opción arminiana. Es Jesús ha muerto, ha hecho disponible la salvación para todos y ahora cada uno en su libertad va a decidir si quiere creer o no. Pero no hemos leído nosotros cosas como no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios. Hemos leído cosas como que se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Hemos leído cosas como que la fe es un don de Dios. O sea, la fe es un don de Dios. ¿Qué más? Un muerto no puede creer. ¿Qué más? Pablo dice que nadie de su propio pie busca a Dios.
La propia palabra, boca de Jesús, dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien se lo quiere revelar. La propia palabra dice, vosotros no me habéis escogido, yo os he escogido. O sea, puedo seguir citando textos para decir que ningún incrédulo se levanta una mañana y dice, hoy quiero creer. Hermano, tú oras por tu familia que es impía. Si tú crees de verdad que lo que ha hecho Jesús es poner la salvación disponible para el mundo entero y depende de ellos, ¿para qué oras? ¿Para qué oras? Porque al final depende de ellos. Tú les predicas y depende de ellos. ¿Pero por qué oramos? Porque sabemos que no es del que ha nacido de carne, ni de voluntad de hombre, sino del Espíritu. Porque sabemos que es una obra de Dios. Y le decimos a Dios, toca el corazón de esa persona, toca el corazón de esa persona, porque sabemos que no se va a salvar si quiere, se va a salvar si quieres tú. Y eso no lo quieren aceptar, porque creen que eso hace a Dios tirano. Dios es malo, no le da la oportunidad a todo el mundo, sí, pero si la diera y no hiciera nada, ¿quién la aprovecharía? Si Dios dijera, venga, os doy la opción de salvaros, tenéis que arrepentiros, tenéis que creer y vivir en santidad, ¿quién de su propia voluntad carnal y caída aceptaría eso? Si Dios no hace una obra, nadie lo podrá hacer. ¿Podrá acaso el leopardo mudar su piel, quitar sus manchas? ¿Podrá el etíope mudar su piel? ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas? No, es Dios el que debe hacer la obra. Yo os quitaré el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne. Yo os daré mi espíritu. Yo os daré fe. Yo os haré andar en mis caminos. Para que cuando lleguéis a mí, no llegaréis con un cartel de gracias por entregar a Jesús, pero al final la última palabra la tenía yo. No, llegaréis diciendo, sea la gloria solamente a Dios. El problema es que cuando hablamos de esto tenemos que hablar de otra cosa y siempre, por eso siempre lo digo, hay que entender primero la condición del hombre sin Dios. Porque el problema es que muchos creen que el hombre puede elegir libremente a Dios cuando está muerto en delitos y pecados, pero la Biblia no enseña eso. En la misma Biblia que dice, ven, arrepiéntete y cree, es la misma Biblia que dice, si yo no te traigo, no vienes. Dice las dos cosas. Esa tensión es la que divide a muchos creyentes. No nos debería dividir tampoco, pero nos divide porque todos somos muy orgullosos y al final defendemos nuestra postura. Debemos ser un poquito más humildes y entender que hay otros que pueden tener otra. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Y esta es la que yo entiendo aquí. Esta es la que yo entiendo aquí, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, pero al mundo. Ojo, de tal manera amó Dios al mundo, y ellos entienden todas las personas. Pero ahora vamos a ver si el mundo sigue siendo todas las personas, porque Dios no envió a su Hijo al... ¿Crees que ahí encaja todas las personas o se refiere al planeta, a la tierra? No es todas las personas. Significa que Dios lo envió aquí para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. Dios ha mandado a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿quién va a ser salvo? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Otro texto interesante, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Pues el amor de Cristo nos apremia. Voy a elegir los capítulos, los textos que normalmente me echan en cara. Lo he hecho a propósito. El amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. Pablito, ¿a qué conclusión hemos llegado? Amado Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿a qué conclusión hemos llegado? Que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó. Por todos murió. Otro de los versículos que más les gusta. Por todos murió. Por todos murió. Pero es que ese texto no acaba ahí. Porque él dice que murió por todos, pero luego dice para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ojo, ha dicho todos y ha dicho al final ellos. Son palabras diferentes. A ver, Pablo, ¿es todos o es ellos? Ah, todos es ellos. No, porque dice que ellos son los que viven. ¿Y quiénes viven? ¿Son todos o los que creen? Entonces los todos son todos los que creen. Jesús murió por todos los que van a creer en Él y van a tener vida. Por eso, si seguimos el texto, en el versículo 19 dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué estaba haciendo con Cristo? ¿Reconciliando a quién? Ah, pues entonces ya no prediques porque ya lo ha reconciliado. ¿No? Ya no vamos a predicar, hermanos. Ya no hay que predicar el evangelio, ¿no? Porque ya están reconciliados, ya ha reconciliado al mundo consigo mismo. Si entiendes mundo por todas las personas del planeta, ¿para qué predicas si Jesús ya los ha reconciliado a todos? Pero no es lo que está diciendo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la... Mira qué contradictorio parece. Jesús ha reconciliado al mundo con Dios y nos ha dado a nosotros la palabra de la reconciliación. A ver, si ya lo ha reconciliado, ¿para qué hay que hablar de reconciliación? No. Es que no está diciendo las dos cosas. Está diciendo en primer lugar la obra que lleva a cabo Jesús y es la obra de reconciliación. Y nosotros predicamos la palabra de reconciliación. Y vamos a ver que esa palabra va a alcanzar a personas de todo el mundo. Y cuando lleguemos todos ante Dios y le preguntemos, Dios, ¿a quiénes ibas a salvar? Dios va a decir, a todos los que ves aquí, porque ninguna de mis ovejas se pierde. Aquí están todos. No falta ninguno. Dios no va a decir, están aquí algunos. Dios va a decir, no, aquí están todos. Todos por los que Cristo pagó están aquí. Hermano, porque si decimos que Jesús murió, dispuso la salvación para todos y depende del que la quiera, estamos diciendo que Jesús derramó sangre en vano. Porque estamos diciendo que hay gente que desprecia la sangre de Jesús. Que hay gotas que se han perdido. Y hermano, Jesús no derramó ni una sola gota en vano. Cada gotita iba por alguien. Y a todos por los que murió, a todos rescatará. A todos, absolutamente todos. De todas las naciones. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿A quién ha rescatado Jesús? Porque hemos visto algunos versículos que tiene la palabra mundo. Si solo viéramos versículos que tiene la palabra mundo, nos podríamos hasta cuestionar muchas cosas, a pesar de lo que hemos dicho ahora. Pero vamos a preguntar a quién ha rescatado Jesús. Y quiero darte una larga lista de textos. No te quiero dar 2 o 3. No te quiero citar Juan 3:16, Corintios o un par más. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Está hablando a los pastores. Está hablando a los pastores y les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear ¿qué? La iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Y yo te voy a hacer preguntas todo el tiempo. ¿Qué compró Jesús con su sangre? ¿El mundo entero? ¿Qué compró Jesús? La iglesia. Tú mismo te vas a responder todo. Mateo 20:28.
Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate ¿por cuántos? Por muchos. Por muchos. Podría haber puesto tranquilamente todos, pero especifica por muchos. Mira qué interesante. Hemos dicho que antes los pastores han sido puestos para cuidar la grey que ha sido comprada por la sangre de Jesús, y que lo que había sido comprada era la iglesia. Mira qué dice el Señor Jesús de su propia boca. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida ¿por quién dio su vida Jesús? Por las ovejas. El pastor no murió por las cabras. El pastor no murió por los lobos. El pastor murió por las ovejas. De ahí algunos, para intentar, cuando empiezas a citar eso, arreglar la historia, hablan de que Dios, como sabe todo, lo que sucede es que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer. Que Dios ya sabía quién iba a creer, pero que al final sigue dependiendo de la persona. Pero no es eso. Porque nadie hubiera creído si Dios no nos hubiera dado fe. ¿Por qué tantos vienen, escuchan el mismo sermón y solo algunas vidas son tocadas por Dios? ¿Porque sois más listos? ¿Porque en vuestro gran libre albedrío vosotros habéis elegido mejor que ellos? Vas a llegar al cielo y le vas a decir al Señor: Señor, qué suerte que yo lo supe ver. Mi madre pobrecita tan necia, yo sí fui listo. Yo sí pude creer. Vas a decirle eso al Señor. Cuando le prediques el evangelio y te rechacen, vas a decir: qué pena, qué tonto y necio eres. Yo fui más listo que tú. Yo al final lo acepté. Yo al final me rendí. En tu discurso va a reinar el yo. El yo creí. El yo lo hice. El yo di el paso. O vas a empezar a colocar la palabra que tiene que reinar, que es Él. Él me dio fe. Él tocó mi corazón. Él cambió mi vida. Él me hizo nacer de nuevo. Por eso le canto a Él. Por eso oro a Él. Por eso vivo para Él. Por eso lo obedezco a Él. Porque no lo hice yo. Porque lo hizo Él. Y por eso oro. Porque no depende de ti. Si yo creyera que la salvación de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, depende de mi arte de predicar, o de su voluntad, hermano, yo ya estaba deprimidísimo. Solo hay una cosa que me da esperanza para mi familia. No es mi familia ni su capacidad de decidir. La obra de Dios. Yo me niego a ser de esas personas que creen que ellos tienen la última palabra. Me niego. Porque yo sé que mi familia no quiere a Dios. No lo quieren. Aman el pecado, hermano. Aman la bebida. Aman la mentira. Aman el juego, las tragaperras. Aman el tabaco. Aman el pecado. No quieren a Dios. Sí, quieren a Dios Papá Noel, que han inventado algunos, de te emborrachas, fumas, te vas a las fiestas a bailar bachata y merengue, y luego te entierran y toda la familia, viene un cura, hace una misa y descansa en paz. Creen en ese Dios también. En el Dios de vive como te dé la gana, cumple 4 normas religiosas católicas, que te echen un poco de agua bendita y todos para el cielo. Creen en ese Dios. Creen en el Dios de, no he violado, no he asesinado, no soy tan mala gente. Creen en el Dios de, hijo, ¿cómo Dios me va a mandar a mí, a tu mamá al infierno? Siempre he sido fiel a tu padre. Siempre os he cuidado. He dado mi vida por mi hogar. ¿Quién me va a condenar? ¿Por algún cigarrito que me fumo, hijo? ¿Alguna cañita? ¿Alguna mentirijilla? Ellos lo ven así. El cielo para ellos es un coladero. Ellos nunca van a cambiar de opinión. Ellos van a oír nuestros sermones y nos van a llamar exagerados, fanáticos, religiosos, porque aman el pecado, y el Dios de la cultura, el Dios de su cabeza, es un Dios bueno a su manera.
Es un Dios que consiente todo, que pasa por alto todo. En su cabeza realmente es el Dios que Jesús ya hizo propiciación por el mundo entero y ya está todo arreglado, porque es muy bueno. Pero no es el Dios de la Biblia. Y la única esperanza para esas personas que aman su pecado, que no van a querer vivir en santidad por su propio pie, la única esperanza es la misma que tú y yo tuvimos. Es que un día Dios toque su corazón. Pastor, ¿usted no cree en el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Es que primero defíneme qué es el libre albedrío. La libertad absoluta y total del hombre a todos los niveles, física, material, emocional y espiritualmente, no lo creo. No creo en ese libre albedrío. Sí, creo que soy libre. ¿En qué? Yo fui libre a la hora de escoger a mi esposa. Yo he sido libre hoy a la hora de vestirme. Yo no he notado que una mano me empujaba hacia la corbata esta y otra mano me ha dicho, no, ponte el sujetacorbatas y no, quedaría mejor un chaleco, y me ha empujado hacia el chaleco y me ha dicho, va a pasar calor, remángate las mangas, y se me han empezado a remangar solas. No. Me he levantado y he abierto el armario y he dicho, ¿qué me cabe? Eso, pues me lo pongo. Así he elegido la ropa hoy. No ha sido mucho más. Ese ha sido mi criterio. ¿No? Llegaré a casa y si se me antoja algo, entraré en Globo y no será el Señor el que pulse los botones. Iré a comida, restaurantes, iré bajando. ¿Qué quiero? No sé, lo que se me antoje, pollo, kebab, chino. Clicia me va a decir, es tarde, un yogur. Algo así. Su libre albedrío es mayor que mi libre albedrío. Sí, soy libre. Soy libre, ahora salgo y a lo mejor digo, ¿queréis ir a comer una hamburguesa? Puedo hacerlo, soy libre. Pero eso no es la libertad que ellos enseñan. Ellos creen que el hombre es totalmente libre. No, totalmente no. La Biblia no enseña eso. El hombre es responsable de sus acciones. El hombre no es una marioneta con hilos atados y que todo lo que hace, alguien lo hace por él. No, porque Dios no te mete en el bar a drogarte. Dios no te mete en el bar a emborracharte. Dios no te mete en la página de pornografía. Y tampoco el diablo, ¿eh? Eres tú. Eres responsable de tus acciones. Pero hay un área de tu vida que no es libre y es tu vida espiritual. Es que debemos entender que el hombre no es solo carne, que lo formó del barro, que sopló en él vida. Y ese espíritu de vida, por causa de Adán, está muerto. Por el pecado de uno, la muerte vino a todos los hombres. Por eso Pablo dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Para hacer muchas cosas, sí, ellos toman sus decisiones, pero para buscar a Dios no son libres. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. Jesús le dice en una ocasión a los fariseos, el que peca se vuelve, ¿alguien recuerda ese versículo? Esclavo de su pecado. Hermano, tú no eras libre en el pecado, tú eras esclavo de tu pecado. Esa gente que dice, yo soy libre, dile, vale, desde hoy estos son los mandamientos de Dios, no peques más. Ninguno lo hará. ¿Sabes por qué? Son esclavos. Sí, no tienen rejas a su alrededor, pero son esclavos. Algunos de la codicia, a otros de la mentira, otros del afán, otros del dinero, otros del sexo, otros de la vanidad, otros del ego. Pero son esclavos. ¿Qué más dice la Biblia? Que el que no es hijo de Dios es hijo de él. Mira todas esas cosas. Eres esclavo del pecado. Eres hijo del diablo. La Biblia dice que cuando fuimos salvos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿A qué reino perteneces?
a las tinieblas. La Biblia dice que estás muerto en delitos y pecados. Mira todo lo que dice la Biblia. Esclavo, muerto, hijo del diablo y en tinieblas. ¿Dónde ves libertad espiritual ahí? ¿Por qué sabes que en cualquier momento uno de ellos puede estar endemoniado? ¿Por qué? Porque ellos son esclavos, pertenecen a las tinieblas. Y si Dios no hace una obra y tiene misericordia, los demonios se pueden apoderar de ellos. Cualquiera de ellos. Oye, puede ser mañana como el Gadareno. ¿No has visto a veces que gente de este mundo, en tu trabajo, hasta en tu propia familia, si no son creyentes, a veces te hablan y te enfrentan de una manera que tú dices, este no es mi padre? ¿Por qué me está atacando hoy así? ¿Qué le he hecho yo? Y hermano, te pones a orar y dices, mi lucha no es contra carne y sangre. Hermano, puede sonar, es muy místico, pero es una realidad. El enemigo puede tomar cualquiera de nuestra familia que no es creyente y ponerlo a provocarnos, para hacer una piedra de tropiezo en nuestra vida. ¿Pero puede hacer eso con nosotros? No, porque aquel que es de Dios, el diablo no lo toca. Porque nosotros ya no estamos huecos. Porque en nosotros mora el Espíritu Santo y no puede morar Dios y las tinieblas. Pero ellos no tienen al Espíritu Santo. Si yo digo que Jesús ha sido propiciación por el mundo entero, estoy diciendo que todos están libres, que todos están perdonados, que todos están llenos del Espíritu Santo, que todos son amigos de Dios y que todos son salvos. Pero no es lo que quiere decir el texto. El texto está diciendo a un grupo de judíos que Jesús ha pagado por nuestros pecados y por los de gente de todo el mundo. Y eso sí es verdad. Por eso tú estás aquí. Porque tú no eres judío. Bueno, en cierta manera sí. Porque el Israel verdadero no es el de la bandera. No es el que está en esa tierra. El Israel verdadero es el que está en Dios, en Cristo. Llámalo Israel o llámalo iglesia. Yo lo llamo el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Judíos y gentiles que han creído en Jesús, porque Él rompió la pared divisoria y de los dos pueblos hizo uno. Por eso no son solo los nuestros, sino los del mundo entero. Porque en Cristo van a creer judíos y van a creer gentiles del mundo entero. Eso es lo que dice la Escritura. Juan 10, 14 y 15. Volvemos aquí. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo lo conozco y doy mi vida por las... Hermanos, son propias palabras del que iba a morir, diciendo por quién iba a morir. Él mismo con sus labios dijo, voy a dar mi vida por mis ovejas. No voy a dar mi vida por los que me van a odiar, no, sino voy a dar mi vida por los que hoy me odian, pero mañana van a creer. Efesios 5:25. A lo mejor lo toca el pastor, el predicador Robbie este sábado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por... ¿Y quién es ella? Por la iglesia. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. En Hechos lo hemos visto. La iglesia que compró con su sangre. La iglesia, las ovejas, al final es su pueblo. Juan 15:13. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El mismo Jesús luego dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Yo voy a dar mi vida por mis amigos, pero mis amigos son los que harán lo que yo digo. Son mis ovejas. Romanos 8, 32 al 34. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos. No acaba ahí. Por todos nosotros. ¿Quién ha escrito esta carta? Pablo. ¿Es creyente o no? ¿Es una oveja o no? Se refiere a los creyentes. Dio a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. No pueden condenarnos porque Cristo es el que. Pero si Cristo murió por todo el mundo, nadie puede condenar al. Pero el mundo sí va a ser condenado. Pero Pablo no está diciendo esto. Pablo ha dicho, ¿quién nos condena? Si Cristo ya murió por nosotros. ¿Por qué? Porque nadie puede condenar a aquel por quien Cristo ha muerto. Pero si yo digo Cristo ha muerto por cada persona del planeta, estoy diciendo que Dios no va a condenar a nadie de este planeta. Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por. Nos justificó a nosotros, nos salvó a nosotros, dio su vida por nosotros, intercede por nosotros, ruega por nosotros, oró por nosotros. Nosotros somos ese mundo al que Juan se refiere. Jesús no ha justificado al mundo. Jesús no ha salvado al mundo. Jesús no intercede por el mundo. Jesús no ruega por el mundo. Jesús no está a la diestra del Padre intercediendo por el mundo. Lo está haciendo por nosotros. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo que cuando esa persona, esa mujer, escucha esto, esa mujer solo entiende una cosa: viene a salvar a los judíos. Por eso digo que la palabra mundo se introduce en muchas cartas, porque cuando un judío escucha, le llamarás Jesús porque viene a salvar a su pueblo, ellos creen que es el Mesías de los judíos. Hasta hoy lo esperan, ¿verdad? Y tú pregúntale a un judío si el Mesías que esperan es para nosotros. No, es de ellos. Es su Dios, es su Mesías. ¿Recuerdan ese texto que dice, ¿cómo le voy a quitar la comida a estos y dársela a los? ¿Tú sabes cómo te ve un judío? Como un perrillo. Miren, esto no les va a gustar y sobre todo a los defensores de la patria. Yo oro por la paz en Jerusalén, yo oro por la paz en Israel. Yo soy como Pablo, oro por su salvación. Mira Pablo lo que decía. Qué interesante, Pablo los mira y dice, ojalá yo me perdiera para que ellos se salvaran. Pablo da por hecho que se están perdiendo. Porque Pablo dice, porque tienen un celo por Dios, pero no con un pleno conocimiento, porque no buscan la fe en Cristo, sino su propia justicia. Pablo reconoce que se pierden porque siguen queriéndose salvarse a sí mismos, por sus buenas obras. Yo oro por ellos, pero yo no puedo llamar hermano a alguien que niega a Jesús. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que niega al Hijo no tiene al Padre. Para un judío, nosotros somos perrillos. Porque ellos creen que Dios es suyo, es el Dios de Israel. Es el Mesías de los judíos. Para un judío, te va a sonar más esta palabra, tú eres un infiel. ¿Y saben quién la usa también mucho? Los musulmanes. Para los musulmanes solo hay dos opciones: o te conviertes o pereces. En los países como donde ahora están yendo y gente sale corriendo, es porque el pensamiento es así: o conversión o cuello. No hay más. Para un judío, o circuncisión o condenación. O te haces judío o fuera. Por eso cuando dicen nosotros y el mundo, un judío dice, ¿cómo mundo? ¿Cómo que Dios y el mundo? ¿Cómo que todas las naciones? No, vendrán aquí. Seremos todos aquí, en esta tierra estaremos todos. Pero el Señor dijo, no, salgan y lleven el evangelio a todas las naciones. Porque ahí hay pueblo. El judío no le entra en la cabeza
Eso rompe los esquemas de un judío. La palabra mundo, ellos no entienden cada persona del planeta. Es que el judío, salir de la frontera ya en mundo, están ellos y el mundo. Y cuando le dices por nosotros y el mundo, le estás diciendo por aquí, por los que estamos aquí y por los que están allá. Porque a ellos también Dios va a salvar a muchos. Quiero comentar otra cosa rápido. La palabra mundo en las cartas de Juan, me queda muy poquito tiempo y todavía mucho que decir. Solo quiero mostrarles cómo la palabra mundo es utilizada de muchas formas diferentes por el propio Juan en nuestra carta. Son versículos que veremos más adelante. Por ejemplo, 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. 1 de Juan 2:15. No améis el mundo. Entonces, tú lo amas y nosotros no lo debemos amar. Es que no, son palabras diferentes. Juan se está refiriendo en este contexto exacto al sistema mundano de valores, al mundanismo. No améis lo mundano, lo que es contra Dios, los valores de esta tierra, de este tiempo, anti Dios. 1 de Juan 3:1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Y porque somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. 1 de Juan 4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en Él. ¿Ahí significa personas? No, la palabra mundo no significa siempre todas las personas. 1 de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Se refiere a todas las personas? No, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, otros capítulos y pasajes donde la palabra mundo no significa personas. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo. Otras traducciones dicen siglo, otras dicen tiempo. Es como la cultura, el sistema mundano. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Marcos 8:36, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? No está hablando aquí de gente. La palabra mundo a lo largo de la Biblia significa muchas cosas. No puedo querer que signifique lo que yo quiero. Yo tengo, dentro del contexto que está hablándose, tengo que entender qué significa. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Es la gente también? No. Pero la gente es parte del mundo y de la gente vendrá mucha tribulación. Pero la palabra mundo no significa gente. Aquí no. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mira, ¿qué les dijo? Id por todo él. Si yo traduzco eso, una pregunta, ¿los discípulos fueron por todo el mundo? No. Pablo fue por un lugar, otros fueron por otro, otros fueron por otro. Entonces aquí, si tú lo entiendes literal, o tú vas por todo el mundo o has desobedecido a Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y ahí estáis como Willy Fogg. ¿Era Willy Fogg? No me voy a equivocar. Digo. Este era el que dio la vuelta, ¿no? Tú estás como Willy Fogg diciendo, ay, que noto que ya voy a morir y me falta todavía la India. Ay, no, tú no entiendes esto. Tú entiendes que la iglesia ha ido llevando el evangelio por todos los lugares. Estamos aquí, predicamos aquí. Mañana residimos en Colombia, predicamos en Colombia. Mañana residimos en Ecuador, predicamos en Ecuador. Y si vemos que hay una tribu en el Amazonas donde no hay nadie, preparamos un misionero y lo mandamos. No voy yo dando la vuelta por todo el mundo. Entiendo que la instrucción del Señor es que el evangelio se ve por todas partes. No puedo entender la palabra mundo siempre igual. 1 de Timoteo 3:16. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. ¿Quién? ¿Quién fue manifestado en la carne? ¿Quién se encarnó? Ok. ¿Qué más? Vindicado en el espíritu,
contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído. Tengo un problema. Si el mundo significa todas las personas, déjame preguntarte algo. ¿Todo el mundo cree en Él? Se ha equivocado Pablo. Esta parte no es inspirada. ¿O no querrá decir Pablo y creído por todo el mundo? Porque sí que hay gente en China que cree en Él. Y sí que hay gente en Perú que cree en Él. Y sí que hay gente en Canadá que cree en Él. Y sí que hay gente en Turquía que cree en Él. Eso sí, por todo el mundo. No cada persona individual del planeta cree en Él. ¿Has visto? Si es que cuando estudias tú mismo te respondes. Hoy no vas a salir diciendo, el pastor no se enseñó. Hoy vas a salir diciendo, hoy he aprendido. Porque tú has dado las respuestas. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Primera de Corintios 1, 28, 29. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Eso queda muy bonito. Cuando nosotros queremos fingir que somos humildes, siempre decimos este versículo. No, a mí me escogió Dios, porque Dios ha escogido lo vil y despreciable. Siempre digo que lo usamos cuando queremos fingir que somos humildes. Porque nadie habla de sí mismo de esa manera si no es por querer alardear de humildad. Pero aquí está hablando del pueblo escogido de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Y dice que es lo vil y despreciable ha elegido el Señor. Ahora te pregunto una cosa. ¿Cómo son los que están fuera? Son los buenos y simpáticos. Dios ha mirado al mundo y ha dicho, este es buena gente, este no. Este es vil para mí. No, este es súper majo, este no. Este es terrible para mí. Esto es lo que dice el texto. Todos somos viles y despreciables. No hay nadie bueno. Y de entre lo vil y despreciable, Dios escogió un pueblo. Pero no hay ni uno bueno. No podemos entender. Dios ha cogido lo peor del mundo. No porque hubiera cogido a Mussolini. Maduro sería pastor. No sé. El señor, el Coletas. El Pablo Iglesias sería misionero. No, todo es vil. Todo es despreciable. ¿A quién llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Y entre lo vil y lo despreciable, Él eligió un grupo y lo llamó hijos. La palabra es clara, pero nosotros a veces la leemos con muchos pretextos. Lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Pablo? Para que nadie llegue delante de Dios y diga, yo es que soy bueno, por eso estoy aquí. Yo es que como aquella señora que tengo yo tan cerca siempre, yo no he matado, yo he sido fiel a tu padre. Ella cree que va a estar delante de Dios y le va a decir, yo he sido fiel a mi marido y he cuidado a mis hijos. Y cuando me han pedido un favor lo he hecho, he dado mi vida por mi familia. ¿Por qué no estoy ahí? Porque incumple uno es como incumpliera a todos. Me ha dado la espalda en 1000 otras cosas. Primera de Timoteo 2, 1 al 6. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los. Mira lo que ha dicho Pablo a Timoteo que quiere que haga la iglesia. Quiere que la iglesia ore por. ¿Por quién quiere Pablo que ore la iglesia? Yo ya me veo desesperado a los hermanos. Trae para aquí las páginas amarillas. Bueno, no sé en otros países lo que tenéis. Trae aquí el censo de España, el censo de Perú, el censo de Jamaica, el censo de Canadá, porque no nos esperan horas de oración aquí. A ver, Benito Martínez, yo qué sé, a orar. Y aquí uno por cada persona del planeta. ¿Tú crees que entendieron eso? ¿Tú crees que cuando cogieron ese mandato de Pablo de quiero que en la iglesia se hagan oraciones por todos los hombres, dijeron, oye, empezad a darme los nombres de vuestra familia, que yo estoy orando por vosotros, pero se me olvida tu primo segundo, tu tío, tu abuelo? No. Lo que Pablo está diciendo es que quiero que la iglesia se ore por todas las personas. Personas que son ricas, personas que son pobres, por la familia, por los gobernadores. Eso es lo que está queriendo decir.
Pero si yo solo quiero entender mundo como cada persona del planeta, ¿tú crees que por cada persona del planeta alguien levanta una oración? Por cada persona con nombre. No, hay gente que tiene familia que no conoce a Dios y ningún creyente conoce y nadie ora por él. Es que no quiere decir esto. Mira qué dice. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Por todos los que están en autoridad. Oye, ¿tú te sabes el nombre de cada ministro, de cada consejero, y lo pones en oración cada día? ¿O eres como yo que dice, Señor, da sabiduría a nuestros gobernadores para que podamos vivir una vida sosegada, para que podamos predicar el evangelio? Frena la maldad de su corazón para que la iglesia pueda seguir proclamando tu palabra. Yo oro así, yo entiendo eso, orar por los gobernadores, no por cada uno por nombre y apellido. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ellos solo leen ese versículo, ¿verdad? Para decirte, quiere que todos sean salvos. Pero acabamos de ver que el todos de antes no significaba que cada persona del planeta, sino gente de todo el mundo. Y es lo que Pablo acaba de decir ahora otra vez. Dios quiere que gente de todo el mundo se salve. Dios quiere que se salve gente de México. Dios quiere que se salve gente de Colombia. Dios quiere que se salve gente de Honduras. Dios quiere que se salve gente de El Salvador. Porque te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Muy sencilla. Esta es buena para rematar. Guindilla del pastel. Si Dios quiere hacer algo, ¿quién lo puede impedir? Dios es todopoderoso y es soberano. Si Dios quiere hacer algo, ¿quién lo puede impedir? Repito, si Dios quiere hacer algo, ¿quién lo puede impedir? Dilo fuerte que lo escuchen hasta en el vídeo. Nadie puede impedir la voluntad de Dios. Si Dios quiere salvar a alguien, ¿quién lo puede impedir? Y si Dios dice literalmente, quiero salvar al mundo entero, ¿quién podría impedir que Dios lo hiciera? Es así de sencillo. Si Dios quiere salvar a tu madre, ¿quién lo va a impedir? Mi madre con su libre albedrío. Porque mi madre es muy ecuatoriana y no pasa ni Dios por encima de ella. No, pero no quiero que me lo tomen mal los ecuatorianos. Muy española, muy catalana, muy lo que quieras. No, hermano. Si Dios quiere doblar un corazón, no hay corazón duro que Dios no pueda quebrantar. Entonces, si yo aquí estoy entendiendo, Dios quiere que todos se arrepientan, pues ¿por qué no lo hace? Porque Dios puede todo. ¿No lo hizo conmigo? Yo no estoy aquí por mi libre albedrío. Yo estoy aquí por el libre albedrío de Dios. Pero Dios quiere que gente de todo el mundo se salve, no todas las personas individuales del planeta. Eso lo hace un Dios malo. Dios no es inclusivo. Dios no es tolerante. Dios hace acepción de personas. No. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente nos quiere vender esta historia. Como que el mundo corre hacia Dios y Dios le dice a un grupo, a ti no te quiero. Ellos nos quieren vender ese discurso, que nuestro sermón es este. Estáis diciendo que Dios, la gente va a Él y lo rechaza porque no son predestinados. No, te estoy diciendo que todos íbamos para allá y que Dios tuvo tanta misericordia que algunos nos cogió del cuello y dijo, tú te vienes conmigo. Eso es lo que te estoy diciendo. Tú estás queriendo darle la vuelta para hacerme ver como el malo, diciendo, eres tan malo, haces un Dios tan tirano, que en vez de darle una oportunidad a todos, solo coge a un grupo y a eso le da la oportunidad. No, si es que si nos hubiera dado la oportunidad, tampoco estaríamos aquí. Estamos aquí porque hizo lo que Él quiso, no porque nos dio la oportunidad. Porque la oportunidad se la da a todos los que predicamos, pero solo cree aquel que Dios pone fe en su corazón. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo por rescate de todos, testimonio dado a su debido tiempo. La palabra mundo y todos hay que entenderla en su contexto, si no te vas a hacer un lío. ¿Qué quiero decir entonces yo cuando Dios dice que ha venido a salvar al mundo? Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y es una manera de decir entre todas las naciones, seréis mi especial tesoro entre todo el mundo.
porque mía es toda la tierra. Apocalipsis 5:9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Compraste para Dios gente de todo el mundo. La pregunta entonces no es ¿por quién murió Jesús solamente? La pregunta es si Jesús murió por ti. La pregunta es si tú estás en Cristo. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán. ¿Todos serán? ¿Todos? Te pregunto, ¿todo el mundo va a ser vivificado en Cristo? ¿Hitler tiene vida en Cristo? ¿Mussolini tiene vida en Cristo? ¿Toda la gente que ha muerto sin Dios resucitará en gloria? Entonces ese todos, ¿a quién se refiere? A todos los creyentes. Pueden mirar la Biblia con otros ojos, pero la realidad es que ninguna gota de la sangre de Jesús fue derramado en vano. Así como la sangre del Cordero calmaba la ira de Dios de caer sobre un grupo de personas, la sangre del Cordero de Dios, Cristo Jesús, calmará la ira de Dios de caer sobre un grupo de personas de todo el mundo. Y por eso en esta iglesia tenemos gente de toda lengua, tribu y nación. Vosotros sois la viva imagen de lo que quería decir el Señor. Porque cuando vas a muchos países latinos donde no hay tanta inmigración, ves que en las iglesias de Ecuador todos son ecuatorianos prácticamente, en las iglesias de Brasil todos son brasileños prácticamente. Pero me encanta estar en Barcelona, porque vosotros sois el reflejo de que aquí está el mundo que Jesús vino a salvar. Y yo doy gloria a Dios por ello. Porque si hubiera dependido de que tú fueras a Él, tú no estarías aquí.